Bien, y para ampliar el análisis de lo que pudiera ser el destino de la guerra en Ucrania luego del giro de Estados Unidos sobre este tema y ahora que se acerca a Rusia para normalizar todo lo relativo a las relaciones bilaterales, nos enlazamos con nuestro invitado Jorge Elbun. Él es analista internacional y le lleva el pulso a este tema desde la Argentina. Por eso les decía que teníamos invitado especial y repasábamos la hora en ese país. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes por ahí? Muy bien, agradecido que te conectes con nosotros. A esta hora sabemos que ya es pasada la medianoche en la Argentina y por eso entramos de inmediato en el tema. Sobre la reunión que tendrán este martes las delegaciones de Rusia y de Estados Unidos en Arabia Saudita, en la que uno de los temas centrales es Ucrania, pero de la cual no participa Kiev. ¿Significa esto acaso, por lo menos, o por ejemplo, el fin de Volodymyr Zelensky como jefe de régimen en Ucrania? Bueno, en principio Zelensky tiene vencida su presidencia y ha decidido el año pasado posponerla sin fecha, con lo cual el nivel de representatividad de Zelensky en su país es bastante bajo e incluso ha empezado a perseguir a opositores políticos como Poroshenko, por ejemplo, desde la semana pasada, tratando de evitar que pudiera hipotéticamente presentarse a una candidatura presidencial para este año 2025. Al margen de eso, la paz se hace con quienes quieren la paz. Evidentemente que Rusia y Estados Unidos en este momento están orientados a una posibilidad de desarrollar la paz y tanto Zelensky como la Unión Europea como Bruselas están orientados a la continuidad de la guerra. En principio por un enfoque que Europa mantiene desde hace años y que es claramente de rusofobia y de desprecio de alguna manera a la historia de la Federación Rusa. En ese marco es bastante comprensible que se encuentren Trump y Putin porque tienen una orientación pacífica. Recordemos que hace casi 3 años hubo un intento en Estambul, en Turquía, de desarrollar una paz antes de que continúe la operación militar especial iniciada por Moscú, y en aquella ocasión uno de los integrantes negociadores de Kiev fue asesinado por los propios componentes, si se quiere, del gobierno de Zelensky. Cuestión, sintetizando, es una oportunidad como decía recién Roger Waters, de llegar a una paz y que cientos de miles de vidas no continúen muriendo en el campo de batalla. Bien, de tu respuesta resalto, de verdad, la frase que es como un título. La paz se hace con quienes quieren la paz. Esto como una forma de explicar por qué no estaría involucrado, en este caso, Volodymyr Zelensky, quien tiene una posición justamente en contrario de la resolución dialogada de este conflicto. Otro que tampoco está invitado al acercamiento de Estados Unidos y de Rusia para hablar de Ucrania es la Unión Europea. ¿Por qué si todavía no se sabe lo que van a acordar, en Europa se oponen ya a cualquier acuerdo? Bueno, en principio la respuesta frente a estas posibles reuniones que ha dado incluso el primer ministro británico ha sido de una provocación manifiesta respecto al envío de tropas inglesas a territorio ucraniano. Eso, en este momento que se empieza a discutir la paz, es sin duda una provocación, dado que fue el Reino Unido en los últimos años el mayor exponente del belicismo, aunque no forma parte de la Unión Europea, pero de Europa Occidental en su conjunto. Londres fue la capital desde donde salieron los discursos más belicistas respecto a la Federación Rusa, razón por la cual en su momento el vicepresidente del gobierno ruso advirtió que están pasando una línea roja y en el caso de que esto se salga del cauce de una guerra regular, sería Londres un destino clave de las ojivas rusas. En ese sentido, insisto, lamentablemente el Reino Unido, igual que lo hemos sufrido en América Latina respecto a las Malvinas, mantiene una posición neocolonial y no soporta que haya actores relevantes como lo está haciendo la Federación Rusa y sobre todo el entramado que expresa también, que remite a los BRICS,
a la República Popular China y al resto de los 8 integrantes de este conglomerado que están desafiando claramente al G7 y al neocolonialismo occidental. Bien, son las 11:21 de la noche. Estamos conversando en directo a esta hora para aquellas personas que se incorporen a la señal de Venezolana de Televisión con Jorge Elbón, analista internacional, conectado desde la Argentina, revisando las perspectivas del conflicto o la guerra en Ucrania, una vez que se han producido estos pasos de acercamiento entre Estados Unidos y Rusia para abordar, entre otras cosas, la normalización de sus relaciones y la resolución del conflicto en Ucrania, lo que marca un giro de 180 grados respecto a lo que venía siendo la política tradicional de los Estados Unidos. Te pregunto, una vez que había comenzado la operación especial rusa en Ucrania, Estados Unidos y Europa acribillaron a Rusia, esto a punta de sanciones para debilitarla y obligarla a negociar y rendirse. No obstante, eso no ha sucedido, sino todo lo contrario. Rusia está entera y ganando, por lo que te pregunto, ¿valió la pena toda esta guerra de sanciones? ¿Quién ganó y quién perdió en esta confrontación? Bueno, ahí me parece que la respuesta tiene algún eco de algunas experiencias traumáticas de la historia de los últimos 2 siglos. Es la misma pregunta que seguramente se habrá hecho el conglomerado napoleónico a principios del siglo XIX, cuando creyeron que derrotar en aquel momento a la Rusia de los zares podía implicar extender los límites de Europa Occidental y controlar a lo que ellos desvalorizaban como las tribus eslavas, ¿no? Y es lo mismo que sucedió indudablemente en 1941 con la operación del nazismo, que rompió un tratado de acuerdo Molotov-Ribbentrop del año 38 y que permitía por lo menos de que en aquel momento la Unión Soviética no sea parte de una guerra interimperialista. Bueno, es la misma pregunta seguro que se hicieron los comandantes de la Wehrmacht luego de ser derrotado y tener que capitular frente a Sujov el 8 de mayo de 1945, fecha de la cual ahora, en muy poco tiempo, se van a cumplir nada más ni nada menos que 8 décadas. Así que lo que estamos viendo básicamente es una reiteración de una Europa colonial, colonialista, que no soporta la soberanía y la independencia y sobre todo el territorio con esas reservas de recursos naturales inmensas que mantiene la Federación Rusa. En ese marco, sin duda que esto es una capitulación, una derrota para todo Occidente, porque Estados Unidos participaba de la guerra hasta hace muy pocos días, hace muy pocos meses, y se sienta a negociar en una situación de debilidad frente a alguien que tiene casi un quinto del territorio de lo que era Ucrania ya anexado y que sin duda no va a retroceder de esas fronteras en el marco de la negociación. En 11:24 de la noche estamos conversando con Jorge Elbón. En esta oportunidad se nos va a colar otro tema, un tema de la actualidad, y lo vamos a aprovechar ya que estamos hablando directamente contigo desde la Argentina, porque desde el viernes, el fin de semana, la Argentina viene siendo agitada, convulsionada sobre un tema sobre la implicación de su presidente en una presunta trama de estafa con una criptomoneda. Esto ha generado una serie de reacciones, la posibilidad, se habla, se presume, de juicio político o de al menos poder empujar hacia esa posibilidad. Si es viable o no, está en discusión. Te pregunto a esta hora, ¿cuáles son las reacciones, cuáles son las repercusiones hasta ahora de este escándalo? Entendemos que Milei ofreció en la jornada de hoy una entrevista que parece que en vez de aclarar, oscureció o lo compromete mucho más en esta trama. ¿Tu impresión, Jorge? Bueno, en principio, el día de hoy hubo novedades sobre la causa, una entrevista que brindó el presidente Javier Milei y en el cual se hundió más en el entramado de una organización que tiene socios en Estados Unidos y en Argentina respecto a una estafa que supera los 250 millones de dólares y no los 90 millones que se suponía al inicio. Javier Milei es un estafador, es un desequilibrado mental. Argentina no merece de ninguna manera tener un presidente como Javier Milei. La sociedad argentina no se le parece a Javier Milei. Lamentablemente, una parte de la población de mis compatriotas ha creído en un personaje patético, en
en un panelista televisivo prepotente, imitador de Trump, que nos ha llevado a una situación en este momento, es el hazmerreír del mundo debido a lo patético que implica la estafa que ha montado hoy. Ha trascendido hace muy poco tiempo una entrevista televisiva que se le ha hecho a Javier Milei, en la cual, editada, grabada previamente, pero que a los editores se le escapó una parte que en este momento está circulando y seguramente le llegará a ustedes a la brevedad, donde está claro que el personaje Milei no está capacitado para poder seguir siendo presidente de la Argentina. Obviamente hay denuncias penales, hay pedido de juicio político, veremos si los legisladores, algunos de ellos comprados, como uno reciente que está preso en Paraguay, comprado por aproximadamente $1 millón y que fue detectado en la frontera de Paraguay y hoy permanece preso y fue desechado del lugar de senador que era. Bueno, hay muchos de esos lamentablemente, pero todo esto influye fuertemente en una caída abrupta de la legitimidad de Milei, que tarde o temprano será en este momento, será más adelante, los argentinos nos liberaremos de un personaje tan ridículo, agresivo, violento, misógino, fascista, que está realmente generando la disolución nacional y el enfrentamiento entre los argentinos. Bien, vamos a ver ahora si Milei se libra de esta, y nunca mejor dicho, el nombre de la criptomoneda que lo estaría hundiendo en esta situación que compromete y socava todavía su prestigio o credibilidad que tienen algunos sectores, Javier Milei. Muchísimas gracias, Jorge Helbund, desde la Argentina, por repasar con nosotros estos temas, el criptoescándalo en Argentina, así como las perspectivas de la guerra en Ucrania a partir de este encuentro que se va a registrar este martes en Arabia Saudí entre delegaciones de Rusia y de Estados Unidos. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo a mis hermanos bolivarianos y venezolanos y a disposición siempre con ustedes. Muchísimas gracias. Era Jorge Helbund desde la Argentina en directo, conectados con el mundo en contexto. En esta parte corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión. Son las 11:28 de la noche. Estamos remarcando, estamos en directo. Puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán. En Instagram como Soy Carlos Arellán. Y en mi canal de Telegram me puedes seguir como Soy Carlos Arellán. No se aparte, en minutos estamos de vuelta.